Bienvenido a Los Misterios de Irán, un programa original del investigador del fenómeno OVNI, René Irán Deep, que tras 2 décadas ha recabado suficiente información y evidencia de encuentros con ovnis y extraterrestres en territorio veracruzano, dándole seguimiento a los casos y presentándolos a la opinión pública con el motivo de que otros como tú, que viviste una experiencia similar, se vean reflejados y asimilen que no están solos ante una realidad poco aceptada por la sociedad, pero que otros exigen una explicación ante estos eventos. Es pues Los Misterios de Irán, un programa donde los encuentros con lo desconocido tienen su espacio y una visión profesional. Empezamos. Muy buenas tardes, noches, buenos días a la hora que usted nos escuche. Estamos transmitiendo para Facebook, para YouTube, también en mi perfil en Facebook, René Irán con H-I-M, Irán, en mi página Los Misterios de Irán, en mi grupo René Irán y Los Misterios de Irán, también en mi página oficial de YouTube René Deep. Deep es como abreviación de dibujo, ¿ok? Mi nombre es René Irán. Vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar sobre el caso Ben Waters, de allá en el sur de Inglaterra, caso de ufología. Si a usted le gusta la ufología, es estudioso de lo que es el tema de los no identificados, el fenómeno extraterrestre, usted va a aprender, si no lo sabía, al menos va a tener estos datos sumamente basados en hechos reales, en una base al sur de Inglaterra, en donde probablemente hubo un contacto con seres extraterrestres y militares del Reino Unido o de Inglaterra. Así también yo les puedo decir, no nada más es algo único de los Estados Unidos el que haya tenido contacto, como Green Lake en Nevada, el área que se encuentra ahí resguardada, que sabemos que probablemente también allá en la zona de Dulce, en Nuevo México, todos esos sitios que han sido también una cónclave entre la tangente extraterrestre y la Tierra. Quiere decir, el encuentro con seres del espacio, con hombres militares, sobre todo gente que ha estado resguardando ahí. Se ha dado la recuperación de estos platillos voladores alrededor del planeta Tierra desde hace ya muchos años o décadas. Principalmente sabemos muy bien que algo ocurrió allá en el 1936 en la Selva Negra en Alemania, en poder de los nazis, al recuperar un UFO, un OVNI, en donde ellos tal vez se basaron, fueron los primeros los nazis en basarse en la tecnología extraterrestre. Por eso de ahí viene el proyecto Campana y muchas cosas que vamos a hablar posteriormente. Es un tema, simplemente son flashazos que les doy, porque hoy vamos a hablar de ufología y también de ciencia. Rápido, nada más, significados de ciencia. Hoy es lunes 21 de enero del 2019. Iniciamos después de esta pequeña pausa. Bueno, pues usted le va hoy a tener ya en cuenta un caso más de la ufología. Es el caso, yo lo conozco como Ben Waters, o el incidente de Rendlesham. Esto es un encubrimiento más que ocurrió ya en Inglaterra, pero tras años de encubrimientos y evasión por parte del gobierno norteamericano como del británico, como les estoy afirmando, podemos hacernos simplemente una idea bastante razonable de lo ocurrido allá en el día 25 de diciembre de 1980 en la base conjunta anglo-americana Ben Waters. Es un caso que pudo haber sacudido a la OTAN, incluso pudo haber alterado las relaciones entre el Reino Unido y Estados Unidos. Fíjese usted que esta dura afirmación pertenece a la investigadora inglesa de nombre Jenny Randles,
quien investigó los misterios y algunos fenómenos acaecidos en aquella base militar durante la Navidad del año de 1980. Como podrá comprobar usted, casos de la Navidad de 1980 hubo misteriosos objetos volantes que fueron avistados, señores, cruzando varios países de Europa Occidental. Se sabe que muchas de estas observaciones son atribuibles a la reentrada en la atmósfera de una fase de un cohete soviético. Eso es una versión. La reentrada, pero fíjese usted, la reentrada se produjo sobre las 21 horas en el meridiano de Greenwich, pero algunos testigos aseguraron que casi a las 3 de la madrugada del 26 de diciembre, o sea, al otro día, 26 de diciembre, seguían viéndose extrañas luces en Inglaterra. Y les recuerdo a ustedes, cada que hay algún movimiento de cohetes que se envían al espacio, sondas, suele estar siendo observados por objetos voladores no identificados que quedan registrados en cámaras. Ahora ya se puede tener con la red mundial, que es el internet, videos que han salido, se han infiltrado de la NASA y de otras compañías espaciales del mundo. Aquí se han podido observar escurridizos objetos de forma cilíndrica, esférica, otros cilíndrica, otros como si fueran donuts, unas pequeñas o grandes donas, así, circulares, esféricas, pero con un círculo en medio, un vacío en medio, moviéndose a grandes velocidades, incluso entrando y saliendo de la Tierra. Bueno, muchos de los testimonios procedían del sureste del país de Inglaterra y más concretamente de la zona del bosque de Rendlesham, donde se encontraban dos bases británicas alquiladas a Estados Unidos. A esa hora, en las pantallas del radar de Weyton, se había detectado un ovni cruzando la costa hacia el sur, perdiéndose la señal justo sobre la zona de la base de Ben Waters, en cuyas cercanías vivía el señor Gordon Levitt, quien simplemente observó sobre la zona un objeto en forma de Z, que indiscutiblemente poco tenía que ver con la reentrada de la chatarra espacial, cosa que aquí se descarta que fuera chatarra espacial. Precisamente fueron los radaristas de Weyton los que recibieron una visita de furibundos oficiales norteamericanos solicitando una copia de las cintas del radar, ya que aseguraban dichos militares el objeto había sido observado por altos mandos de la citada base en Medwaters y en la de Woodbridge, a tan solo 3 kilómetros. Al filtrarse la información, el Ministerio de Defensa simplemente, ¿sabe qué?, negó los hechos, algo que es sumamente recurrente en el tema OVNI. Poco a poco, la sospecha de que algo realmente inquietante había ocurrido trascendió, y en el año de 1981 la investigadora Jenny Rundles, en colaboración con Brenda Butler y Dot Street, inició una labor de búsqueda que acabaría destapando uno de los sucesos OVNI más inquietantes de cuantos se conocen en la historia. Tras 2 años de pesquisas en los bares y tiendas de los pueblos que rodean al Pinar, averiguamos que mucha gente había visto algo desacostumbrado. Conversamos con granjeros que aseguraron que su ganado se había transportado por unas grandes luces. Imagínese usted, el ganado había sido observado transportando, o sea, levitado por grandes luces del cielo. Hallaron vendedores que circulaban por el bosque que vieron algo en el cielo. Además hay un caso aquí muy interesante. Un electricista llamó a la base
para reparar lo que creía era una avería en las luces de la pista de aterrizaje, y un guarda forestal se encontró con daños increíbles en los pinos. Había un enorme agujero en medio de ellos, como hubiera hecho un objeto que hubiera caído del cielo. Así lo expresó este señor. A la mañana siguiente toda la zona fue arrasada y los árboles talados y quemados por orden de la jefatura superior de la Comisión Forestal. Imagínese usted, esto, pues para quitar totalmente evidencias de lo que ese fenómeno había sido observado, e incluso había dejado efectos en los árboles ahí. Había sido reportado, detectado por radares, y había incluso huellas que podrían ser investigadas por esos señores ufólogos también. Por eso es que al otro día, como suele ocurrir, suelen arrasar para quitar las evidencias. Esto fue por la jefatura superior de la Comisión Forestal. En el año de abril de 1983, el Ministerio de Defensa británico, en una sorprendente iniciativa, confirmó que efectivamente personal militar cualificado había presenciado fenómenos aéreos anómalos. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos también se le comunicó al investigador Barry Greenwood de la Organización de Ciudadanos contra el Secreto, OVNI. Repito, el señor Barry Greenwood de la Organización de Ciudadanos contra el Secreto OVNI, o con las siglas CAUS. Según esas primeras versiones oficiales, había una nave pequeña desconocida que se hallaba muy cerca de los árboles. Gracias a la Organización de Ciudadanos en contra del Secreto OVNI, se desclasificó un informe oficial sobre los hechos, elaborada el día 13 de enero de 1981 por Charles Halt, comandante de la base de Woolwich. En el escrito se hace referencia a varios sucesos. Tras el primero de los mismos, se hallaron tres huellas en el bosque, señores. Se detectó un exceso campo de radiación. Cuando un equipo de la USF investigaba los restos, vivió un nuevo encuentro OVNI. Estaban investigando cuando volvió a ocurrir un nuevo encuentro OVNI, señores. La pregunta es, ¿pero acaso decía este informe toda la verdad? Hay suficientes elementos de juicio para pensar que no, sospechándose que el contacto entre militares y presuntos extraterrestres fue mucho más cercano de lo que parece ser, señores. Hubo algunos soldados que sufrieron pérdida de memoria. El caso del missing time, o fenómeno del missing time, tiempo perdido, muy clásico en el encuentro con ovnis, siéndoles imposible recordar parte de las observaciones, pero que bajo hipnosis relataron un encuentro con seres de aspecto humanoide. No se ha informado oficialmente nada de esto. Randles sufrió severas amenazas si no dejaba sus investigaciones, e incluso llegó a tener varias misteriosas ofertas de formación que nunca llegaban a cumplir. Durante los primeros años de una década trató de silenciarse lo ocurrido, pero cuando comenzaron a filtrarse las noticias, el ministro de Defensa y anteriormente otros organismos confirmaron los hechos, pero respetándoles la importancia. En 1990, un portavoz del ministerio, el señor Owen Hartop, explicó al investigador Stephen Graham que el incidente no tenía ninguna relevancia defensiva, por lo que se hubiera podido ver aparentemente no era hostil, aunque no explica cómo llegaron a esa conclusión, pero evidenciaba que quizás se sabía mucho más de las altas esferas, o sea, sabían mucho más incluso ellos. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente, señores? ¿Algún tipo de contacto?
algún tipo de contacto con estos seres que tripulan las naves, y no me estoy refiriendo a seres de aspecto extraterrestre, de aspecto humano, sino humanoides, esos llamados macrocéfalos pequeños o greys, o seres grises, que es lo que parece ser que es con los que contactan con el ser humano, con el hombre. Una vez me explicó Saida Huerma, una de los grandes contactos en América Latina, mentora y una guía para mí en el fenómeno extraterrestre, me dijo, cada quien busca su cada cual. Quiere decir, seres afines al hombre van a contactar con la Tierra. Seres que no sean afines a lo que se está haciendo en la Tierra se van a mantener al margen, observándonos. Quiere decir, como cuando tú pasas al lado de un salón de clases, de un kinder, si tú ves a los niños brincando, rompiendo, haciendo desmanes, tú, como una persona consciente, probablemente no entres, probablemente te quedes observando nada más. Probablemente si están tomando atención en clase, te quedarás observando. Aún así, no podrás tener el contacto debido, porque mientras tú estás en un grado mayor, pongamos el ejemplo, tú estás en universidad y tú pasas en un salón de clases de kinder, tú no vas a poder explicarles a los niños de kinder qué es la nebulosa de Magallanes, o de qué trata la física, o de qué trata el neutrino, o los incluso las partículas más elementales como el átomo, las moléculas. Simplemente no nos entenderán, y eso está ocurriendo con la fenomenología ovni extraterrestre. Bueno, continuamos con el caso ocurrido en el sur de Inglaterra, un supuesto contacto extraterrestre entre militares y alienígenas. Tecnológicamente, todo tecnológicamente, no estamos hablando de fantasmitas ni nada de eso, no, seres biológicos con tecnología avanzadísima a comparación de nosotros. Nick Pope, ufólogo del gobierno de allá de Inglaterra, en el año de 1991 inició una era de apertura en el Ministerio de Defensa que coincidió con la llegada de Nick Pope a la oficina OVNI de la segunda sección del Estado del Aire del Ministerio de Defensa británico. Fíjese usted, una organización dedicada a investigar cuantos casos OVNI pudiera, y que hasta ese momento poco interesante había aportado, en parte porque nadie puede creer que la información OVNI más esclarecedora llegara a esa oficina dirigida por un civil. Nick Pope es una persona joven y con iniciativa. A su llegada al cargo, señores, en el año de julio de 1991, advirtió que era un profundo escéptico sobre la existencia de los ovnis. Y eso me recuerda muy bien al inicio de la ufología en Norteamérica con Joseph Allen Hynek, solo que él era parte del gobierno, él era un escéptico, fue elegido, el astrónomo y científico, fue elegido para investigar la cuestión de los no identificados. Él, con perfil escéptico, tras ver que se trataba de algo serio y que tenía registros, muchos registros. Yo tuve el informe Hynek, el libro de el informe Hynek, un compendio que él entregó a los militares. Obviamente es un compendio grandísimo y al cual todo ufólogo debería
detener a todo aquel que esté inmerso en ese tema de los ovnis, no nada más ver videos y más videos. Si realmente tú quieres saber más, te recomiendo que leas, y leas muy bien, el informe Hynek de Joseph Allen Hynek. Lo digo porque Nick Pope también era un escéptico y también se dedicó a la investigación del fenómeno ovni en la segunda sección del Estado del Aire del Ministerio de Defensa británico. Bueno, advirtió que era un profundo escéptico sobre la existencia de los no identificados, pero su mente abierta le llevó a investigar a conciencia cada avistamiento, hablando con testigos y buscando una explicación a cada suceso si lo encontraba. Lo que en muchos casos ocurría, admitía su ignorancia, hasta que fue relegado de su cargo en el año de 1994. Pop colaboró estrechamente con los ufólogos ingleses, en especial con John Spencer, Timothy Good, precisamente el segundo de ellos, en su obra Beyond Top Secret, más allá del alto secreto. Afirma que Alas, el sucesor de Pop, es mucho menos entusiasta, tanto que el tiempo de la era de cooperación del Ministerio de Defensa ha llegado a su fin. Quizá porque no interesaba mantener en el cargo a una persona que admitía que pasé del escepticismo inicial a admitir que detrás del fenómeno ovni se esconde una tecnología mucho más desarrollada que la nuestra. O sea, un salto cuántico. El 31 de marzo de 1993, ponga atención por favor, porque esto es material ufológico y didáctico, el cual se lo recomiendo. Estos son documentos, es información ufológica, señores. La historia de un engaño del CEPRA. La madrugada del 30 y 31 de marzo de 1993, desde España, Francia, Inglaterra, Irlanda o Gales, cientos, quizá miles de testigos describieron observación de dos esferas de luz surcando el cielo. La mayor parte de los testimonios databan de las 0010 horas de Greenwich, que equivalen a las 2:10 horas en España o en Europa. Toda la prensa europea informó durante varios días sobre el asunto. Eso el 31 de marzo de 1993. El caso acabó por convertirse en una verdadera demostración de la oscura labor del CEPRA, en colaboración con el Mando Operativo Aéreo o MOA, el MOA español y otros organismos internacionales. En definitiva, un buen ejemplo de ocultación ovni que puede servir para hacernos una idea de lo que había ocurrido si la propuesta del eurodiputado Tullio Reggi hubiera prosperado y el citado organismo francés fuera convertido en el organismo oficial de investigación, de control y difusión del fenómeno ovni en Europa. Excelente el compendio de Bruno Cardeñosa. El 30 de abril de 1993 el MOA desclasifica un suceso que jamás fue archivado como secreto. En el expediente de 3 folios ofrecido a la opinión pública, los militares españoles no informan, simplemente certifican la observación de extrañas luces y se limitan a añadir que no se aprecian suficientes elementos de extrañeza y de la observación para realizar una investigación. Simplemente que era ambigua, todo lo que se había observado era algo que no era meritorio de una gran investigación. Eso sí, desclasificaban un informe de una página del CEPRA en donde se afirma que las observaciones de objetos luminosos aquella noche correspondieron a la reentrada a la atmósfera de la segunda etapa del cohete Ciclón,
que había puesto en órbita el satélite Cosmos 2238, según informaba en su comunicado el CEPRA. El Cosmos había sido lanzado a las 14 horas horario de Europa, y tras dar varias vueltas al planeta, su elevación, la segunda etapa de su cohete propulsor, penetró en la atmósfera hacia las 2:12 horas en Europa Occidental, explica el organismo francés, amparándose en informaciones presuntamente procedentes de la NORAD, o el Mando Aéreo de Defensa de Norteamérica. Cuando el MOA dio a conocer su informe oficial, algunos investigadores ya habían reunido numerosos testimonios de personas que aseguraban haber observado los fenómenos antes y después de horarios señalados por los franceses, y que no podían corresponder a la reentrada del satélite, una vez más, de satélite ruso. Como suele ocurrir, nos ponen siempre que es la entrada de un satélite, que es chatarra espacial. Quiere decir, la desclasificación enseguida. Claro, no estoy diciendo que todo lo que se ve ahí arriba, o sea, tenga un origen extraterrestre. No, pero sí muchos casos, cuando la gente ve que hay movimientos en zigzag, o por ejemplo de forma de Z, o por ejemplo que ya no corresponden al horario en que tal vez hubo una reentrada así de chatarra espacial, pero que fue posterior, eso quiere decir que ya están ahí ovnis, e incluso que pasan de países a país. O sea, una chatarra espacial no puede viajar de un país sobre un país encima. Ellos caen directamente, llevan una trayectoria, no van paseando de un país a otro país. Simplemente es cuestión de lógica. Algunas de las descripciones incluso no corresponden con los efectos visuales que reportaría la observación de chatarra espacial. Así hay muchos escépticos que dicen, es chatarra espacial. Imagínese usted, chatarra espacial inteligente, seguramente chatarra espacial con inteligencia propia. No, nada de esas cosas. Curiosamente, el MOA nunca recibió el informe desclasificado del CEPRA. El escrito de Jacques Velasco fue enviado tras su conferencia, y el 6 de abril al investigador Vicente Juan Ballester Olmos, el gran Juan Ballester Olmos, que remitió vía fax el escrito al MOA, que no dudó en darlo a conocer inmediatamente. Sospechando que la relación entre el Ejército del Aire y Ballester Olmos iba mucho más allá de una colaboración desinteresada, el ufólogo Vicente Morós escribió el día 14 de junio al coronel jefe de la sección de inteligencia del MOA, Antonio Delgado Moreno, enviándole toda la información que había obtenido sobre el suceso, y que ponía en entredicho que todos los avistamientos fueran motivados por el Cosmos 2238. Afirma, estamos totalmente abiertos a que comprueben si todos los datos enviados son reales, y si quieren reinvestigar el caso amablemente, les conduciremos a los testigos principales, concluía Vicente Morós en su escrito. Bueno, pues la respuesta del 23 de julio rozaba al escándalo. Decía, el interés del Ejército del Aire se cifra exclusivamente en su posible condición de peligro o amenaza a la seguridad nacional, sin hacerlo extensivo para determinar su naturaleza o posible origen, que es el campo propio de escritos científicos o simples aficionados al tema ovni, aseguraba el coronel Antonio Delgado, sin percatarse que el informe desclasificado no hacía sino asegurar que las observaciones habían sido provocadas por la reentrada del Cosmos 2238. En la carta se añadía que el CEPRA nos parece un organismo tan solvente como cualquier otro de los que estamos acostumbrados a consultar. En cuanto a los datos que verdad aporta, quiero decir que han sido estudiados con detalle,
pero en el estado actual del conocimiento del hecho no estimamos que sean concluyentes para modificar la desclasificación de este caso. Bueno, pues los militares españoles hacían caso omiso de unos datos que demostraban que lo observado no era exclusivamente chatarra espacial, sino que había sido algo más. En cuanto a la credibilidad del CEPRA, está más que puesta en entredicho. Jean-Jacques Velasco afirma en su escrito que la fuente de la información era el NORAD, pero en una carta del 7 de septiembre de 1993, W. Johnson, jefe de planes y programas de dicho organismo norteamericano, confirmaba a J.J. Benítez que el Centro de Vigilancia Especial de la base de Cheyenne en Montaigne no conserva datos sobre la reentrada de cuerpos de un cohete inservible, o satélites o desperdicios del espacio, cuyo rastro perdemos una vez que entra en la atmósfera de la Tierra y empieza a consumirse. Incomprensiblemente, el mismo oficial, en una carta del 28 de abril, confirmaba a Ballester que la entrada se había producido sobre Irlanda, asociándola a la observación del OVNI. El asunto se empezó a enturbiar más cuando la Agencia Espacial Rusa dejó en mal lugar al CEPRA, asegurando que el lanzamiento del cohete se produjo 6 horas antes de la señalada por el impresentable organismo francés. ¿Qué quiere decir? Los mismos rusos le dijeron: no, señores, nosotros lo lanzamos 6 horas antes, pues dándole totalmente no cuadrando lo que se señalaba al CEPRA, cuya credibilidad dejaban en evidencia a los rusos al asegurar que la versión equivocada del CEPRA contradice al esquema de la puesta en órbita del satélite al tiempo del lanzamiento y la entrada en la atmósfera de la última etapa del lanzador. Bueno, pues las investigaciones británicas de Nick Pope escribió a Ballester Olmos el 6 de abril, el mismo día que el CEPRA elaboró su comunicado, asegurando que la mayoría de los avistamientos OVNI que ocurrieron en la noche en cuestión pueden ser atribuidos a la reentrada. La utilización que se hizo de esta carta fue bastarda, intentando asociarla a una comunicación oficial inglesa defendiendo que las observaciones de aquella noche eran explicables. Pero nada más lejos de la realidad, porque Pope estaba elaborando un informe que llegó a la conclusión de que algunas observaciones de aquella noche no podían ser asociadas a la reentrada de ningún satélite ruso. Este suceso fue el que me hizo cambiar totalmente mi actitud. Había sido registrados sucesos que no tenían explicación alguna, admite el funcionario británico. En Inglaterra el fenómeno había sido observado por 19 oficiales de policía en 5 ciudades diferentes. Además, cientos de testigos y decenas de pescadores vieron los objetos sobre Irlanda casi media hora antes de la presunta reentrada atmosférica. Doug Cooper, investigador de la Asociación Británica de Investigación OVNI, o sea, la muy conocida Bufora, examinó el suceso concienzudamente. Algunos de los pescadores a los que entrevistó describieron el objeto como un catamarán que cruzaba el río Parrot minutos antes de la medianoche o la 1 hora en España, en Europa, es decir, 1 hora antes de la reentrada. Además, halló que esa noche se había producido una inusual actividad militar. Había helicópteros con potentes focos que fueron vistos en la base Bridgewater, como buscando algo que hubiera aterrizado. Hubo testigos que incluso vieron casas siguiendo la misma dirección de los ovnis, como si trataran de alcanzarlos. Nick Pope no tuvo confirmación oficial de qué tipo de misión estaban efectuando estos señores. Pues estos helicópteros y aviones estaban como en persecución sobre estas luces que se vieron en esa zona. Debo admitir que es inusual para aeronaves militares estar operativas a 1 hora tan tardía. O sea, simplemente a esas horas no hay, es algo muy inusual que aeronaves militares estén operando en esas
tipo de horas y como para qué. Si son chatarra espacial, pues como para qué, ¿no? Pero no pudo confirmar qué tipo de misión realizaban. Su impresión era que el ministerio estaba tratando de retener en secreto los testimonios militares, sospechando que algún avión pudo llegar a obtener filmaciones de los ovni. La conclusión a la que llegaron la mayoría de investigadores que estudiaron el suceso de la noche del 31 de marzo era que esa observación de ovnis fue auténtica, como si algo estuviera utilizando esa cantidad de estímulos visuales como camuflaje en sus vuelos, sabiendo que la mayor parte de la gente escribiría sobre ellos como si se tratase de una visión de chatarra espacial. Les digo que estos señores son muy camaleónicos, ¿eh? Una vez más encaja en la fenomenología ovni. Son muy camaleónicos y también ellos están presentes en tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, reentrada, salida de cohetes, misiones espaciales. Ellos están ahí observando cada tipo de movimientos. Es muy clásico que haya ovnis. Huracanes grandes, también es muy fácil encontrar estos ovnis. Siempre están presentes en cada tipo de movimientos que tengan que ver con la naturaleza o con el planeta Tierra, y más cuando se trata de cohetes o misiones espaciales. Aquí hay oscuros secretos que escondían los militares británicos que ni siquiera este investigador Nick Pope pudo conocer. Pero ¿por qué el NORAD informaba erróneamente a unos investigadores que no colaboraban con el CEPRA y el MOA? ¿Qué extraña clase de complot o pacto mundial existe para callar la verdad? Estoy más en la cuestión del informe de Bruno Cardeñosa. Bueno, regresamos en un momento. Bueno, dentro de los misterios de Irán, recuerde usted muy bien que la ciencia tiene una parte muy importante, porque al saber usted ciencia, empieza a ver conciencia, se empieza a expandir un poco usted más y se empieza usted a salir tanto de este mundo mistificado y empieza a tener usted un conocimiento más tecnológico, mucho más físico, químico, biológico. Aceleración, señores, vamos a los términos de nuestro glosario etimológico. Aceleración es el ritmo al que aumenta la velocidad con el tiempo. Acelerador, una gran máquina en la que se utiliza un campo eléctrico para aumentar la energía cinética de partículas cargadas, tales como electrones, protones, acelerándolas. El haz de partículas aceleradas es guiado en la dirección deseada por un campo magnético. Acústica es el estudio y aplicación de las ondas sonoras. Alotropía es la existencia de una sustancia en más de una forma, los alotropos, diferenciándose más bien en las propiedades físicas que en las químicas. Bueno, el amperímetro es un instrumento para medir la corriente eléctrica. El amperio es un símbolo A, unidad de corriente eléctrica. Anillos de Newton son unas franjas de interferencia circulares formadas entre una lente y una lámina de vidrio con la que la lente está en contacto. Eso es los anillos de Newton. ¿Usted ha observado esa refracción, esos círculos en el vidrio? Entre un lente y una lámina de vidrio con la que la lente está en contacto. Esos son los anillos de Newton. El anión es un ion cargado negativamente. Ánodo es un electrodo positivo. ¿Qué es la antimateria? Es la materia constituida por antipartículas. Realmente nunca se ha detectado antimateria. Dudo, porque sí está el estudio ya de la antimateria y están logrando cosas por ahí muy grandes abajo en lo que es
en Francia saben muy bien de ese acelerador de partículas para crear antimateria. Mínimo, aunque sea mínimo, lo han logrado en ese acelerador que se encuentra en Europa, en la parte subterránea, que ya no es nada secreto, pero eso es la antimateria. Ya están los científicos trabajando en ello y han logrado grandes cosas, como incluso hay estudios donde científicos han logrado que en el vacío, se llegue a crear algo de energía, lo que se dio en asentado de que la nada, lo que nosotros sabemos o creemos que la nada, el vacío absoluto, pues también puede crear de pronto algo. Esto fue analizado. Tengo por ahí los datos, no hablo por hablar, hablo con bases a gente científica. Entonces, de la nada ya se descubrió que surge algo energético, y al haber algo energético, muy probablemente provenga otra cosa. Muy probablemente en esa cadena de energía provenga también la vida. Así es que también se ha llegado a la conclusión que de la nada se pudo producir lo que nosotros estamos viviendo. Simplemente así. Hawking, King, este último científico afirmó algo de ello. Los multiuniversos también, esas burbujas que se expanden, y ya nos habla de un universo. Recuerde usted muy bien que universo, la palabra universo significa única versión. Hay pluriversos. Ya olvídese usted de la palabra universo, O sea, científicos han llegado a descubrir hasta 12 dimensiones. Y esto no es cuestión de mística, Esto es científico. Han llegado a descubrir hasta 12 dimensiones. Se ha llegado también, teóricamente, sí, pero se ha llegado por grandes cosmólogos, de que universos estén pegados como burbujas unos a otras, y en donde puede haber saltos de una burbuja a otra, esos famosos saltos cuánticos, o curvaturas también. Es mucho más científico el asunto, y eso sí es muy temático. Bueno, el Betatron, acelerador que produce electrones de alta energía. Los electrones son acelerados por medio de inducción magnética. El barómetro, pues, es un dispositivo para medir la presión atmosférica. La bomba de calor es un dispositivo que extrae calor de grandes cantidades de una sustancia, por ejemplo el agua, el aire, a baja temperatura, y lo suministra a una temperatura más alta, por ejemplo a un edificio. Hay que realizar un trabajo mecánico para hacer funcionar la bomba. La botella magnética es una disposición de campos magnéticos destinada a confinar un plasma. ¿Ve? O sea, es lo que hemos observado por ahí. Para mí son totalmente experimentos de índole del plasma. Lo que hemos observado ahí, esas espirales, la principal, observada en Noruega, eso que hemos observado también, que algunos lo confunden con el SpaceX, cohete SpaceX. Recuerden muy bien que Estados Unidos son expertos en camuflajear sus experimentos. Es decir,
voy a lanzar tal cohete, pero a la vez voy a hacer un experimento ese día para que pase inadvertido lo que estamos realizando, experimentos con plasma. Vamos a lanzarlo en tal día y en tal fecha, y en tal hora vamos a hacer el mismo experimento a la vez. O sea, por eso es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de hacer las cosas de una forma rápida y efectiva. Sobre todo, utilizando esa magia. Te distraigo por aquí para que no veas acá. O te distraigo y te pongo algo aquí para que creas que es eso. Y a la vez te pongo algo al lado para que creas que eso es efecto de esto. No sé si me explico. Si me están comprendiendo, entienda el que entienda, dijera el maestro. Bueno, la letra C en física significa velocidad de la luz. Ok, hablamos de pues, casi 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Aquí 2, seguido de 99, 79, 24, 58 por 10 a la octava, m sobre s, diagonal, guión 1. Son cosas muy físicas y no quiero caer totalmente en cuestiones de física. Algún día hablaremos totalmente de física, pero probablemente sí tenga varios que me digan alto con esto. Yo mejor me veo un video rápido porque eso es muy clásico en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales de Facebook, ¿no? En YouTube todavía es un poquito más el asunto más analítico, ¿no? La gente lo ve más pausado, un poquito más meditado el asunto. La caída libre, pues es un movimiento hacia abajo en un campo gravitatorio, no obstaculizado por ningún otro efecto. El campo magnético, ¿qué es el campo magnético? Es un campo de fuerza donde existe un flujo magnético. Candela, ¿qué es candela? Es el símbolo CD, unidad de intensidad luminosa. Así es que el símbolo SD, la candela, es una unidad de intensidad luminosa. La capacidad, símbolo C, capacidad de un conductor eléctrico aislado para almacenar energía. Estamos hablando de física, Capacidad, símbolo C, y capacidad de un conductor eléctrico aislado para almacenar energía. Capa o nivel es los electrones que se mueven alrededor del núcleo atómico se encuentran en diferentes estados energéticos. Las series de estados que corresponden a una misma energía se llaman capas o nivel. Vamos a la otra, que es capilaridad. Es un efecto debido a la tensión superficial de un líquido contenido en un tubo delgado, causando que el líquido suba o baje en el tubo. Esa es la capilaridad. Un efecto debido a la tensión superficial de un líquido contenido en un tubo delgado, causando que el líquido suba o baje en el mismo tubo. ¿Pero qué es la carga en la física? Pues sí, carga. Vamos a ver, es el símbolo Q, propiedad de algunas partículas elementales, tales como electrones, protones, por la cual se ejercen fuerzas unas con otras. Si son iguales se repelen, si son distintas se atraen. Esa es la carga. Vayamos a un cátodo. ¿Qué es un cátodo? Es un electrodo negativo. Vayamos a celeridad. Es el ritmo al que aumenta la distancia recorrida con el tiempo. Repito, celeridad. Celeridad es el ritmo al que aumenta la distancia recorrida con el tiempo. Esta palabra algunos lo dicen,
lo dicen, bueno, es que centelleaba mucho, ¿no? El centelleo es una emisión de pequeños flashes de luz cuando incide radiación sobre ciertas sustancias. El cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto? Es la temperatura más baja posible teóricamente, a la cual cesa el movimiento desordenado de las partículas de un sistema. Es igual, ahí le va la fórmula. Probablemente no sea entendible, pero bueno, vamos a ponerla. A minúscula, guión 273,15 grados centígrados igual a 0, K mayúscula, igual guión 450,67 grados Fahrenheit. Bueno, CGS es esto estamos hablando de física, les repito, porque algunos se lo ponen y no les voy a decir, bueno, ¿de qué está hablando este señor? CGS, o sea, sí, C.G.S. Sistema de unidades basado en el centímetro, gramo y segundo. Actualmente ha sido reemplazado por el más coherente, el sistema SI. ¿Ha usted escuchado sobre el ciclotrón? Ciclotrón es un acelerador en el que el haz de partículas cargadas sigue una trayectoria circular. El circuito integrado es aquel circuito completo en un paquete sencillo, normalmente en o sobre un trocito pequeño de silicio. ¿Qué es el C.N.? Es una abreviatura de temperatura y presión normales. ¿Qué es un cóncavo? Es curvado hacia adentro. Los espejos cóncavos convergen los rayos de la luz. Las lentes cóncavas los divergen. ¿Qué es un condensador? Es un dispositivo formado por uno o más pares de conductores eléctricos separados por aislantes. Quiere decir, un dieléctrico. Se usa como almacén de carga. Bien, señores, esto los misterios dirán. Muy interesante todos estos datos. La verdad, a mí se me hace interesante. No sé realmente ustedes. Pongan sus opiniones. Y escuche esto y recuerden muy bien. La ciencia también da conciencia. Esto los misterios dirán. Un programa ufológico temático, hasta cultural. De México para el mundo, señores. Aquí se le invita a la reflexión, sin verdades absolutas, pero también con cuestiones contundentes, pero ante hechos poco aceptados por una sociedad, aunque se encuentra inmersa entre costumbres y creencias. Mi nombre es René Irán y esto es Los Misterios dirán. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Bienvenido a Los Misterios dirán, un programa original del investigador del fenómeno OVNI, René Irán, que tras 2 décadas ha recabado suficiente información y evidencia de encuentros con ovnis y extraterrestres en territorio veracruzano, dándole seguimiento a los casos y presentándolos a la opinión pública con el motivo de que otros como tú, que viviste una experiencia similar, se vean reflejados y asimilen que no están solos ante una realidad poco aceptada por la sociedad, pero que otros exigen una explicación ante estos eventos. Es pues Los Misterios dirán, un programa donde los encuentros con lo desconocido tienen su espacio y una visión profesional.